Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Esta noche tenemos la grata presencia de un gran amigo de este país, Epigmenio Ibarra. ¿Cómo estás? Bienvenido, Epigmenio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para que nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando pues tengan idea de con quién estoy esta noche, quiero contarles que Epigmenio es un comunicador mexicano de amplia trayectoria, es un referente del periodismo en la región. Ha sido camarógrafo, corresponsal de guerra, corresponsal en términos generales, productor creativo y sobre todo un activista social a través de la comunicación. Epigmenio Carlos Ibarra Almada, que es su nombre completo, cubrió como corresponsal la guerra civil en nuestro país, el conflicto bélico en Nicaragua, además en Colombia y Bosnia-Herzegovina. La primera entrevista realizada al subcomandante Marcos, que también es un referente de la lucha guerrillera en América Latina, de la lucha por los pueblos indígenas, sobre todo, fue hecha por Epigmenio en 1994. Epigmenio es también uno de los fundadores de una de las productoras televisivas más importantes de México, Argos Comunicación. Argos ha producido contenidos independientes e innovadores para medios audiovisuales como televisión y cine. Destacan las telenovelas que, bueno, muchos de ustedes recordarán: Nada Personal, Mirada de Mujer, Los Miserables, Camelia la Tejana. Es decir, estamos hablando con una persona que conoce todo el continente y es un referente, insisto, en las comunicaciones en nuestros países. Y está en nuestro país, está aquí en El Salvador esta vez para ser parte de este concepto de los diálogos de invierno. Y quisiera preguntarte y comenzar con eso, Epigmenio. ¿Cómo fue la experiencia de estar en este encuentro ciudadano, en este encuentro con intelectuales y con muchos interesados en el avance de la historia en nuestro país? Mira, para mí fue muy grato entrar a la Universidad Nacional. ¿Después de cuánto tiempo? Después de... vine en 2014, pero a la universidad no había entrado, no sé, hace 10 años. Y tengo los recuerdos de la universidad cerrada durante la guerra, tengo los recuerdos de la masacre dentro de la universidad. Tengo muy grabada aquella imagen del joven al que terminan de acribillar en el pasillo aquel de la universidad, que es una imagen... Creo que es en la Facultad de Ciencias y Humanidades. Una cosa terrible que para mí me marcó y que creo que no debe olvidarse jamás. Y pisar esa universidad y hacerlo además justo el día en que se conmemoraba la masacre. Un 30 de julio. O que a días de que se conmemorara la masacre, de la que los compañeros ahí, Wilfrido, hizo mención. Hacerlo con el FMLN, hoy gobierno, y hacerlo frente a jóvenes y compañeras del frente que hoy ocupan puestos dirigentes y tener la oportunidad de reflexionar en voz alta y compartir la mesa con un joven, con un dirigente y hablar de mi país, en este país que es mi segunda patria, para mí fue sumamente importante. Por eso de inmediato accedí a venir y traté de mover todo para poder estar en El Salvador. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo viste el interés que hay de muy buena parte de los salvadoreños, sobre todo los jóvenes, de conocer cómo evoluciona este país? Pues mira, a mí como te decía, me parece que estamos hablando de un oasis. Yo sé que El Salvador vive un problema de violencia terrible, pero en términos sociales, en términos de discurso de género y de acciones de género, de apertura, de todo esto, es un ejemplo para todo el continente. Y un poco lo que decía ayer, es que yo me fui con la experiencia de que la victoria es posible. Y me fui marcado por la guerra, pero marcado por el heroísmo de este pueblo,
que tuvo la valentía de tomar las armas porque no quedaba otro remedio, y luego tuvo el coraje de negociar sin perder los principios y construir la paz. En un proceso que me parece una de las mayores victorias de América Latina y de la historia del hemisferio occidental. Aquí se produjo una victoria contra los Estados Unidos, contra una oligarquía rapaz y ciega. Y se produjo una victoria que tuvo dos componentes esenciales: el coraje para combatir, la audacia para negociar. Y esa victoria honra al Salvador y debería habernos enseñado muchas cosas en América Latina. Una negociación totalmente distinta de la sucedida en Guatemala años después o ahora en Colombia. Una negociación que no era una rendición en la mesa ni la asunción de que la guerra se había perdido, sino que era una negociación que culminaba un proceso de lucha victorioso, pero que implicaba la conciencia de que los intereses particulares de los dos grupos enfrentados pesaban menos que el interés superior de la nación. Entonces, a mí me parece que esa generosidad del pueblo salvadoreño, de quienes tomaron las armas, de quienes del otro lado se defendieron, y la asunción de que el interés superior de la nación es lo que pesa, es una lección para toda América Latina. De hecho, hay un mapa, lo que decís me recuerda a un mapa, que es prácticamente la última fotografía con la que termina el país, previo a los acuerdos de paz, donde están las zonas dominadas por el ejército, las zonas liberadas que se le llamaban en aquel momento, que eran bajo control del FMLN, y el resto del territorio que estaba en disputa. Y era prácticamente un empate técnico. Bueno, hablando, digo, de la característica del acuerdo, ¿no? O sea, las FARC en la vida tocó Bogotá. Las organizaciones guerrilleras guatemaltecas nunca se acercaron a la capital. Esta ciudad capital estuvo 3/4 partes de esta ciudad en poder de la guerrilla. Y aquí nomasito en el volcán estaban los campamentos guerrilleros. Estamos hablando de una cosa muy singular y única en el mundo. Un país sin retaguardia, sin selva, sin montaña, donde se produce una guerra que dura 10 años y donde los Estados Unidos intervienen con más de $7 billones. Esas condiciones particulares te hablan del tesón y de la personalidad del pueblo salvadoreño. Se hizo una guerra imposible y se ganó. Pero no se ganó de la manera tradicional sobre las ruinas humeantes del cuartel del enemigo, se ganó en la mesa. Y eso, insisto, los honra y establece un precedente único en la historia de América Latina. Yo siento que los salvadoreños debieran sentirse profundamente orgullosos de un hecho contundente, de la negociación que condujo a la construcción de un nuevo Estado en El Salvador. Es la segunda declaración de independencia de este país. ¿Y cómo ves el hecho? Me encanta porque a veces nosotros los salvadoreños nos cuesta vernos desde adentro y poder tener esa perspectiva, esa lectura más amplia de los hechos, de la historia. ¿Cómo ves el hecho de que, bueno, este sea un segundo gobierno de la entonces guerrilla? Y que sea un gobierno ejercido por un maestro, por un líder social, por un luchador de toda la vida. Pues mira, yo creo que una cosa que distintiva del gobierno salvadoreño en el horizonte de gobiernos que hay en América Latina es el origen de quienes gobiernan y es la tesitura de quienes gobiernan, que de alguna manera vacuna al país de los males que están ocurriendo en otros países. Estamos hablando de combatientes probados en lo más duro. No se van a quebrar ni se van a voltear. Y eso para mí es muy importante. Yo considero, y se los decía a los compañeros, que este es un oasis en América Latina, único. Gobierna
La izquierda sí, pero la izquierda que tuvo el coraje de tomar las armas y tuvo la audacia de dejar las armas. Esa grandeza de dejar de perseguir con los fusiles el poder y conquistarlo en las urnas y tener la paciencia para hacerlo y para seguir luchando, engrandece al FMLN y engrandece también a El Salvador. A mí me llena de orgullo saber que hay un presidente que es maestro, que fue combatiente y que está rodeado de mujeres y de hombres que ocuparon una posición en la línea de fuego y luego se sentaron en la mesa de negociación. Eso es un hecho único en la historia de América Latina, de lo cual yo me siento orgulloso en la medida en que estuve aquí, lo viví, lo presencié, lo registré, pero de lo cual se debían sentir inmensamente orgullosos ustedes. Ayer lo decía yo, las victorias no son comunes en América Latina y ustedes tienen una historia de victorias. Justamente hablando de tu experiencia periodística cubriendo el conflicto en El Salvador, ¿cómo fue? Si nos pudieras hacer pues un pequeño resumen de la vivencia de haber cubierto ese conflicto, como tú dices, inédito, con características muy particulares. Bueno, si tú vas a Guatemala o vas a Colombia, te encuentras en guerra, hablo, momentos claro. de guerra. La ausencia de retaguardia en El Salvador marca una diferencia sustantiva. Allá para encontrar a la guerrilla te embarcabas en aventuras. Aquí salías a la vuelta de la esquina. Yo estuve en campamentos guerrilleros desde los que veía mi casa, aquí en la falda del volcán, y donde los mítines eran en voz baja, porque en un cafetal estaba la guerrilla, en el otro cafetal estaba el ejército. Eso era único. Eso no lo podías vivir en ningún otro país y eso por fuerza te marcaba porque la guerra era una realidad constante y también los esfuerzos de inteligencia y de audacia para librarla en condiciones imposibles. Entonces, eso te marcaba y te marcaba por otra parte el contacto con la población. Te marcaba de tal suerte que era muy difícil irse de El Salvador. Entonces yo desde el primer momento tomé la decisión de que no vendría a cubrir como otros periodistas por un tiempo y luego me iría, sino que haría el esfuerzo por estar hasta el final de la guerra. Y tuve la fortuna, otros colegas no tuvieron la fortuna de sobrevivir, ni la posibilidad de garantizar esa estancia, y yo tuve la fortuna de estar del 81 al momento en que se firmó la paz en Naciones Unidas a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y eso marcó mi vida y yo digo que soy lo que soy gracias a El Salvador y a su gente. Ahora, luego de todo esto que nos has contado y de la reflexión que has hecho en torno a cómo ha evolucionado el país, ¿cuáles son los desafíos que se pueden vislumbrar en El Salvador con ese enfoque que vos tenés del periodismo, de las comunicaciones, pero enfocándonos en el tema de lo político, la violencia, por ejemplo, que son de los dos grandes temas? A diferencia de lo que sucede en México, donde la población está entre dos fuegos todo el tiempo, pero donde con mucha frecuencia Estado y narco son las dos caras de la misma moneda, aquí hay como una división nítida entre el Estado y el crimen, y la población lo sabe. Creo que el gran reto es mantener esa distancia nítida, esa línea divisoria entre política y delito. De eso hablaba Hans Magnus Enzensberger, cómo esa línea se borra.
creo que el gran reto de El Salvador es seguir fortaleciendo el Estado creado a partir de los acuerdos de paz y mantener al crimen organizado en un compartimento estanco, por más grande, por más que penetre todas las otras estructuras de la sociedad, que no penetre el Estado, que no se haga del Estado. Solamente si esa distancia, si ese límite queda intacto, habrá futuro y se podrá mantener la paz y la seguridad y las conquistas. Entiendo que la situación es sumamente grave en todo el mundo y en América Latina con el flagelo del narcotráfico, pero aquí hay un foco de esperanza, que es la existencia de un Estado que no está contaminado. Todavía, la gran lucha que hay que hacer es que el dinero del narco no pase la línea y contamine. Yo tengo confianza en que gente que ha peleado con las armas en la mano, que viene de donde viene el que es actual presidente de El Salvador, tienen la tesitura moral, la resistencia y la capacidad de no caer en la seducción de la plata, porque por ahí empieza todo, y que lo van a hacer, y que el pueblo salvadoreño tiene además la conciencia de que hay órganos aquí que puedan combatir. ¿Cómo se les va a combatir? Ahí viene un debate. ¿Qué hay que hacer para desmontar un crimen organizado de estas características? Ese es otro debate. Pero que existe un Estado, por un lado, y un crimen por el otro, y que no se contaminan, y que este no contamina al Estado, eso es lo vital. Ese es el reto. Listo. Epigmenio, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos importantes mensajes. Cuando regresemos me gustaría que habláramos, si te parece, de este gran proyecto que nos viniste a presentar hace algunos meses, cortar el puente. Perfecto. ¿Te parece? Me parece. Listo. Una pausa, venimos con más. Estamos conversando esta noche con Epigmenio Ibarra. Muchas gracias por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando esta noche con Epigmenio Ibarra, quien recién nos acaba de acompañar en estos encuentros culturales que realiza la Secretaría de Cultura del FMLN. Vamos a ver, cortar el puente es un gran proyecto. Yo tuve la oportunidad de ver el tráiler que trajiste. Se me enchinó la piel. Me generó una ansiedad de ver al aire, ya en la pantalla, un proyecto como este. Para nuestros amigos que nos están sintonizando, si nos puedes contar en qué consiste para que tengan una idea. Bueno, la idea fue tomar un episodio de la historia, no hay que decir salvadoreña, de la historia mundial, para profundizar en personajes y en situaciones. Y ese episodio es la ofensiva del 89. Y los personajes son los jesuitas asesinados y las condiciones en que los jesuitas son asesinados. En que Yacuría, el puente, es cortado. Y cómo esto se produce en un entorno internacional en el que está a punto de definirse la última guerra caliente de la Guerra Fría. Y cómo esto ocurre en noviembre de 89, unos días antes de la victoria de Violeta Chamorro en Nicaragua, unos días antes de la invasión de Panamá. Y cómo este hecho brutal, el asesinato del hombre que podía conciliar a las partes y establecer una negociación que ya estaba establecida, que ya estaba en curso, pero que no había fructificado. Como la ofensiva, por un lado, las armas, la audacia de tomarse la capital, y por el otro lado, la tensión internacional volcada por El Salvador, y la presencia de Yacuría aquí podía escalar la negociación. De eso se trata, eso es lo que queríamos contar. Y queríamos contarlo, y estamos trabajando para contarlo,
en España, donde está Ayacuría, desde donde viaja para acá, en El Salvador, donde se produce la emboscada, la ofensiva, en Managua, donde está la comandancia del FMLN, en Washington, donde el Departamento de Estado está tomando decisiones, y construir un gran thriller político en el medio de la guerra. Y además hablar de otro aspecto nodal. Bueno, estamos viendo las imágenes del tráiler. Hablar otro aspecto nodal, los periodistas. Todo esto ficcionado. Claro. Todo esto ficcionado para que tuviera la fuerza de convocar a grandes audiencias. Empezamos con un proyecto de 6 horas, eso es lo que anunciamos aquí. Empezamos en una asociación con España, hoy hemos dado una vuelta y el proyecto y con España y con El Salvador. Hoy tengo que hablar todavía con los socios porque hemos dado una vuelta y el proyecto se va a 10 horas. Estamos pensando en una cosa más global y distinta. El mundo de los medios ha cambiado radicalmente desde hace 2 años que hablamos de esto a hoy. Y seguimos con el mismo espíritu, con el mismo centro, pero vamos a hablar también de los periodistas. Porque aquí en El Salvador se concentraron en ese entonces periodistas que hoy tienen un enorme peso en el mundo. John Carlin, autor de Invictus, la biografía de Mandela. John Lee Anderson, uno de los periodistas más importantes de los Estados Unidos. Susan Meiselas, Bob Nickelsberg. Y entonces la historia también va sobre ellos. Es una historia que habla de la última conflicto caliente de la Guerra Fría y que muestra un evento sustantivo y único en la historia. Es la primera vez que los Estados Unidos, en la toma del Sheraton, entra en negociación directa con un grupo armado. La única vez en la historia. Y eso cambia la perspectiva de Washington. Sin la ofensiva en San Salvador, sin la toma del Sheraton, sin la vocación de negociación del FMLN, los Estados Unidos no habrían modificado la doctrina de seguridad nacional, ni habría gobernado Bachelet, ni habría gobernado Lula, ni estaría al frente en el poder, y América Latina sería un desastre. En estas calles de esta ciudad, Ayacuría, como el Cid campeador, muerto ganó una batalla que cambió el rostro de América Latina y del mundo. ¡Wow! ¿Y cómo avanza? ¿Para cuándo se proyecta? Mira, es temprano decirlo, estamos en nos han pedido un cambio de enfoque. Aprobaron los libretos, pero nos han pedido que ahora, en tanto que vamos a una cosa más global, le demos un giro a los guiones para hacerlos, es un término técnico que se llama character driven, es decir, que sean los personajes los que empujan la historia y no la historia lo que empuja a los personajes. Eso distingue a las series norteamericanas. Si las ves, son los personajes todo el tiempo los que toman las decisiones. Y en las historias de la televisión latinoamericana es al revés. Primero se plantea la historia y se va colocando a los personajes al servicio de la historia. Entonces ahora estamos yendo más a fondo en cada uno de nuestros personajes para entender cómo cada uno de ellos corta puentes al venir a El Salvador. Y eso implica un trabajo de reescritura que nos va a tomar de aquí a final de año y todavía unos 4 o 5 meses más del año que entra. Ahora, tengo por acá, bueno, antes me gustaría ese episodio que contás, que marcó un parteaguas, que es la toma del Sheraton. Hay una anécdota ahí que es una referencia, creo que en todas las escuelas de periodismo del Salvador se cuenta, pero me gustaría escucharla de tus palabras. ¿Cómo fue ese momento en que están los periodistas
prácticamente detenidos por los Marines. Nadie pasa, pero entiendo que lograste pasar. Es que yo siempre, a ver, yo competía en términos muy inequitativos con la prensa general, porque llegaban los crews americanos y traían el tripié, la cámara, el productor, el asistente, el sonidista, y yo no tenía ni tripié ni asistente, nada. Sí, tenía un compañero salvadoreño sonidista mucho tiempo y después ya empecé a trabajar solo con la Betacam. Y entonces me di cuenta que si yo jugaba a lo que jugaba el resto de la prensa, pues ellos tenían los tripiés, tenían la gente que tomaba los espacios en la conferencia de prensa. Y llegué a la conclusión que ahí donde había más de 3 cámaras no había noticia. Entonces yo siempre que veía que ahí estaban todos los periodistas me daba la vuelta y buscaba otro espacio. Y generalmente lo hacía asociado con los famosos snipers, los fotógrafos de prensa, que tienen la obligación de meterse más adentro que nadie. Entonces trabajaba o con Nickelsberg o con muchos compañeros, Claude Urraca, compañeros fotógrafos salvadoreños también, Iván Montesinos, que se metían. Y en esa ocasión hicimos lo mismo, con otros 2 fotógrafos. Toda la prensa estaba detenida por la 11 Norte, 11 Sur o 11 Norte, no me acuerdo. 11 Norte. Ahí estaba detenida la prensa y nosotros entramos por donde no había ni un soldado. Cuando nos dimos cuenta ya veníamos caminando por la alberca del Sheraton, rumbo a la Torre Sur, entramos, guerrilla, segundo piso guerrilla, tercer piso alto, ahí somos de la Embajada Americana. Y la ventaja de traer la Betacam es que yo venía rodando todo el tiempo. Entonces pudimos establecer contacto. Me pidieron que bajara la cámara, fue un momento tenso. Tenso, me imagino. Para atrás o disparo, y nosotros decíamos, somos prensa. Ahí está el video, el video tiene 20 segunditos. Yo bajé la cámara, me quité la camisa, me acerqué a los Marines y me dijeron, nosotros no queremos combatir, nos queremos retirar. Y entonces subí y estaba un compañero guerrillero que no sé cómo se llama, era el Choco. Y le dije, aquellos no quieren combatir. Y me dijo, nosotros sí. Nosotros sí, si no entregan las armas no salen. Entonces bajé otra vez con los gringos y luego salí. Ya estaba Mengíbar, el jefe de la misión militar norteamericana, y me pusieron al teléfono con un personaje de Washington para preguntarme cómo están los muchachos, mis muchachos. Yo le dije, están jodidos. Y empezó un proceso de negociación ahí, por otras vías, en donde la guerrilla negoció con Washington directamente. Y entonces los Marines salieron y la guerrilla se retiró. Y eso sentó un precedente único en la historia, porque Washington dijo, se puede hablar con estos y honran los acuerdos. Y después, ya averiguando, me di cuenta que el razonamiento era muy sencillo. Washington dijo, yo no negocio liberación de rehenes. Y el FMLN les dijo, yo no estoy negociando liberación de rehenes porque a mí no me importan, yo no me tomé, yo estoy en el curso de una operación militar. Ellos se cruzaron en el camino, llévenselos, que dejen las armas. Y dejaron las armas. Y lo sacaron. Pero ese hito cambió la mentalidad de Washington, permitió la entrada de las Naciones Unidas y estableció una negociación sin precedentes que no se ha repetido. Y ese es el punto central de la serie. No, ese es un punto más. Es un punto. Es un punto más. Pero ahí es donde decimos que las ideas de Yacuría, que de alguna manera Yacuría ya muerto, como el CID, logró sus objetivos. Ahora, Epigmenio, abordar el tema de la violencia, bueno, que es uno de los grandes problemas, una enfermedad que tienen nuestros países, producir contenidos audiovisuales independientes, ¿cómo es? Es decir,
Primero, ¿por qué es importante en este momento? Y cómo eso se puede hacer, digo, porque vivimos en países donde la violencia, en unos más que en otros, está ahí y consume todo. Te cuento, a mí me acusan de producir narconovelas y sí producimos novelas que tratan del narco. Y hacemos unas muy exitosas, series como El Señor de los Cielos y Nada Personal, si te vas a fijar en el contenido. Es la primera novela que habla del narco. Y me dicen, ¿y usted por qué produce eso? Pues porque está ahí. Porque hay una relación entre narco y Estado y de eso hablamos todo el tiempo. Y entonces dicen, ¿promueven la violencia? No. Lo que promueve la violencia es la televisión que le da la espalda a la realidad. La violencia surgió porque la televisión en México le daba la espalda a la realidad y encubría al Estado criminal, contando historias rosas. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto es porque esto venía. Si seguimos hablando de esto es porque eso está ahí. Hay un texto de Brecht que habla de la función social de la tragedia. Edipo, la tragedia Edipo, no promueve el incesto. No hay, si tú ves Edipo, vas a un teatro y ves Edipo, no sales a buscar a tu mamá para acostarte con ella. Ni mucho si menos. Ves Macbeth, no matas al marido. Si lees El Quijote, no te vuelves loco. Y si ves Ricardo III, tampoco. La función social de la tragedia es que te permite la escena sublimar deseos y reprimir deseos. La difusión de la violencia permite la exhibición, la exposición de la violencia, no produce más violencia, produce anticuerpos. Hay muchos moralinos que hablan de esto y diciendo hay que censurar, hay que impedir. Claro, el silencio ominoso de los medios es lo que hace que la violencia crezca en nuestros países. Por eso es imprescindible en El Salvador hablar de todo lo que sucede sin tapujos, porque la gente lo vive en las calles. Entonces tú no hablas de eso y haces una televisión que ignora eso y la gente está viendo a la clica al lado. Entonces hay que hacer historias relevantes y que hablen de lo que sufrimos y de lo que vivimos. Los villanos ciertamente tienen un atractivo especial. Desde el principio de la literatura los villanos son... Si nos pusiéramos a hablar de prohibir la narconovela, habría que decirle a Scorsese que enlatara El Padrino. De ese tamaño es. De eso estamos hablando. Ahora, ¿por qué hay que ver a las audiencias, mejor dicho, como entes activos en esta búsqueda de nuevas formas de información y de entretenimiento? ¿En qué sentido? Ver a las audiencias como entes activos. Ah, claro. Es que además estamos hablando, y perdón que lo diga en un canal de televisión abierta, pero estamos en la inminencia de la muerte de la televisión abierta. No de la muerte total, pero sí de la reinvención de la televisión abierta dedicada más bien a eventos en vivos, a noticia, a deportes. ¿Qué quieren hoy los jóvenes? Ver las cosas donde quieran, cuando quieran, por donde quieran. No sé cómo está todavía la conectividad en El Salvador, pero en México la inmensa mayoría de los jóvenes hoy no ven nunca televisión abierta. ¿Cómo consumen televisión? En su celular, en su iPad. ¿Cómo ven las series? Como les da la gana. Nosotros pensábamos con mucho cuidado el lunes, el miércoles y el viernes de las series o de las telenovelas o las series, pensábamos el mid-season, el tal. Ahora que hicimos Ingobernable para Netflix, yo tenía toda una estrategia para ir dosificando la información de los capítulos. Estrenamos el jueves a las 12 de la noche, a las 10:30 de la mañana en internet. La gente estaba diciendo, ¿cómo es posible que tenga ese final?
había mucha gente que la había terminado de ver. Entonces, hoy la audiencia es más crítica, más inteligente y más interactiva. El contenido ha de ser así, y la vida de la televisión abierta dependerá de su capacidad de establecer un diálogo con el público, porque el gran problema del aire por el que se transmite la televisión abierta es que es unidireccional. En tanto, los sistemas no lineales son bidireccionales, son multidireccionales. Y por lo tanto los chicos deciden a qué horas lo ven, a qué horas tienen una conexión o tienen ganas de verlo. O se meten y te dicen, no me gusta lo que estás diciendo. Entonces la televisión abierta, ese es el gran reto de canales como este, y uno que se llama Gente Ve, es establecer un contacto eficiente, continuo, con la gente. Para los productores de contenido, yo he vivido 3 revoluciones. La primera revolución fue el control remoto. Después vino la irrupción de la televisión por cable. Ya la televisión abierta no era la reina, había 60 opciones. Tenías 2 opciones, luego 4 opciones, luego 60 opciones. Y la tercera revolución es la aparición de los OTTs. ¿Quién le compite a Netflix? ¿En qué condiciones? O a Amazon, o a Hulu, o a Claro, en una escala menor. Y los productores, lo que tenemos que ir entendiendo es que el nivel de exigencia de la audiencia va escalando. Entonces tu reto es hablar conservando lo local de manera más global. Tenemos que hacer cosas locales. Y tenemos que aprender de quienes lo ha hecho mejor, que es Hollywood, sin perder la naturaleza de nuestra manera de contar. Por supuesto. Epigmenio, vamos a hacer una segunda pausa. Tenemos importantes mensajes para ustedes. Ya venimos con más. Hey, have you seen Mr. Parker? Yes, he's backstage. Repeat after me. Backstage. Backstage. Repeat. Backstage. And now you. Backstage. Backstage. Well done. Para aprender un idioma, tienes que vivirlo. Así te enseñamos en la Academia Europea. Inscríbete y en solo 4 meses aprende básicamente el idioma que prefieras. Academia Europea, número 1. Muchas gracias amigos y amigas. Seguimos conversando con Epigmenio Ibarra esta noche aquí en Gente Ve Opiniones. Vamos a ver con todo esto que nos has contado de tu experiencia como periodista durante la guerra y todas estas revoluciones que has vivido. ¿Cómo ves la creación periodística y comunicación en la región? ¿Qué avances ves y qué desafíos? Yo creo que el gran desafío es cómo contar lo que está sucediendo. Antes en la guerra, tú podías cubrir la violencia y había gran riesgo, pero había posibilidad de hablar con las partes. No, ya sabías que había un ejército regular, Ibas a una zona dominada por uno y tranquilo. Y el curso, la tierra de nadie era la zona más peligrosa. Pero hablabas con uno y hablabas con otro y ambos entendían, o a veces no, entendían que la prensa jugaba un papel y que había que respetar a la prensa. Con todo, aquí empezaron los grandes asesinatos de periodistas. Aquí me acuerdo que Duarte, el día de los 4 holandeses, llegó y nos dijo a todos los periodistas que estábamos ahí, imagínate, 4 colegas muertos impactados de un golpe, llegó y dijo: vine porque me enteré que tenían algunos problemas. Oiga, presidente, no joda, nada más 4 muertos, no son algunos problemas. Era muy difícil. Y un momento en que ejercer el periodismo en la guerra era complicado. En Bosnia se volvió más complicado porque había precio por los periodistas. Aquí empezamos con las camisetas esas de periodista no dispara. Alto no dispara. ¿Sí?
y nos decían los minoplis. Pero, ¿cómo le haces con el narco o con la mara? Es otra naturaleza la violencia. La violencia es más brutal, más descarnada, y los mecanismos de la violencia ya no tienen contención porque no hay propósito ideológico alguno. Todo depende de que el jefe diga, déjenlo o mátenlo. Entonces el gran reto del periodismo salvadoreño es entender el fenómeno de la violencia y narrarlo. De tal suerte que esa narración del fenómeno de la violencia ayude a desmontar el fenómeno de la violencia. Porque el periodismo para eso sirve. Para explicar las razones y entendiendo las razones, atender las razones y desmontar la violencia. El problema es que no entiendo cómo se puede hacer eso. Creo que es una tarea en la que ustedes tienen un reto enorme. Porque ciertamente, aún siendo la izquierda quien gobierna, el periodismo también no debe estar insertado en el gobierno, sino plantado frente al gobierno. Esa es la tarea del periodista, plantarse frente al poder, no ser parte del poder, para poder contrarrestar y orientar al poder con la voz crítica. Entonces el segundo reto para los periodistas de izquierda es mantener la distancia, y para los periodistas de derecha es no meterse en la propaganda. Entonces, por un lado, narrar la violencia, por otro lado, mantenerse al margen de la contaminación ideológico-propagandística, y por último, entender la nueva tecnología. Ahora, en términos políticos, es muy conocido que hay una estrategia para influir a las audiencias ideológicamente, y sobre todo en este momento en que los pueblos de Latinoamérica están luchando por sus derechos, ¿no? Pero hay una forma de llegar a las audiencias políticamente a través de los medios. Hay toda una estrategia que incluye los medios de comunicación para ir en contra de los gobiernos de izquierda en América Latina. Esto está contaminando la comunicación y la forma en que se ejerce el periodismo. ¿Cómo ves esto? Como nosotros hemos vivido al revés, o sea, los medios han sido el ariete para conservar al régimen corrupto en el poder. Y el aparato mediático en México es formidable, formidable. Nosotros decidimos hace muchos años que teníamos dos opciones: hacer documentales de izquierda muy correctos, que vieran tres gatos. Perdón por lo de gatos, pero así me refiero a que para minorías, para nosotros mismos. O tratar de entrar al gran mercado y llegar a millones. Y tomamos la decisión de no quedarnos en la marginalidad y asumimos la consigna de San Ignacio de Loyola de que hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Y dijimos, ¿qué ve la gente? Telenovelas. Hagamos una telenovela, pero hagámosla bien, con respeto por la audiencia, y hablemos de las cosas de las que nadie habla. Ahí surgió Nada Personal. Ahí surgió. Esa era una coyuntura. Primero surgió Expediente 132230, pero era una coyuntura específica que tenía que ver con un hecho real. 1994, asesinato de Colosio, colapso del PRI, y un principio fundamental. Cuando las élites en el poder golpean, dice el filósofo sueco, acabo de perder el nombre, cuando las élites en el poder pelean, los medios independientes crecen. Entonces, nuestro contenido se volvió acelerador, síntoma, provocador y resultado del cambio que se estaba viviendo en México, fruto de la presión ciudadana y fruto de la descomposición del aparato de gobierno. Nosotros entramos con Nada Personal y lo primero que hicimos fue romper el control del Estado sobre la televisión. Es muy difícil
nos ha permitido seguir en esa línea un solo hecho: tenemos éxitos de audiencia. Sin hacer concesiones excesivas, seguimos formatos, utilizamos recursos que sabemos que pueden funcionar con la audiencia, pero no nos rendimos. Esa experiencia la aprendí aquí. Se puede negociar con el dueño del canal de televisión, se puede negociar con el anunciante, se puede negociar con todo el mundo sin rendirte, y puedes decir: te voy a hacer una telenovela que sea exitosa, vas a poder anunciarte, vas a ganar dinero, pero voy a decir lo que yo necesito decir. Y negocias con el público, le dices: te voy a dar lo que tú estás buscando, ahí está la historia de amor, pero te voy a hablar también de esto y de esto otro, quédate. Todo es negociación. Entonces, el problema es que hay un poder mediático que quiere que prevalezca la derecha en el poder, y un poder mediático que, en el caso de los gobiernos de izquierda, quiere destruir a los gobiernos de izquierda y que vuelvan. Y ese poder mediático es brutal, pero generalmente se concentra en la televisión, en la radio y en los grandes periódicos. Y hoy las redes nos abren un camino distinto. También están tomando Twitter, también están tomando Facebook, pero nosotros tenemos chance de operar. Entonces, la lógica es, la idea táctica, estratégica más bien, es agarrar cada espacio, por pequeño que sea, y meterse. Y establecer procesos de negociación y tratar de entender qué se puede hacer para poder incidir mediáticamente. Y si no puedes incidir mediáticamente, pues entonces incides electrónicamente en la red. Perfecto, Epigmenio. Yo podría pasar otras 2 horas aquí conversando contigo. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerte, primero, que hayas venido a compartir a Diálogos Culturales, luego que hayas venido a compartir aquí con la audiencia de Gente de Opiniones. Muchísimas gracias por la invitación y un privilegio estar contigo. Perfecto. Ustedes, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Quédense porque hay mucho más para todas y para todos. Pasen buenas noches.